Bueno, imagina que el karma no es un, digamos, un místico juez cósmico que reparte castigos desde las nubes, sino pura matemática, o sea, un sistema impecable de teoría de juegos. Hoy, en esta inmersión a fondo, tenemos sobre la mesa una serie de ensayos filosóficos, apuntes fenomenológicos y textos de geometría sagrada que nos proponen una misión, la verdad, fascinante, y es descifrar el manual de lo que los autores llaman la arquitectura del yo antifrágil. Exacto, sí, sí. Y para quienes ya dominan este tipo de terminología, bueno, sabemos que la antifragilidad no consiste simplemente en aguantar estoicamente los golpes de la vida, en plan roca. Se trata de utilizar el caos del propio sistema para fortalecerse y evolucionar. Y claro, el material que analizamos hoy une conceptos que rara vez dialogan entre sí, es decir, un misticismo profundamente estructurado por un lado y la lógica fría e implacable de los juegos matemáticos por otro. Y para que nuestra audiencia tenga, a ver, una imagen mental clarísima desde el segundo uno, el texto pide visualizar la consciencia humana no como una nube abstracta o un concepto etéreo, sino como un conjunto arquitectónico muy, muy físico y detallado. Hablamos de construir en el interior un complejo conjunto de vitrales y celosías, idéntico al de una gran catedral gótica, diseñado específicamente para proyectar luz en la oscuridad del mundo. Es una metáfora visual muy precisa, la verdad. Pero claro, antes de poder construir esa majestuosa catedral de cristal en el pecho, el material nos obliga a entender qué es exactamente esa luz que va a atravesar los vitrales. Porque, a ver, un vitral en la más absoluta oscuridad es solo vidrio opaco, o sea, no sirve absolutamente de nada. Y aquí entramos de lleno en la fenomenología del agua desarrollada por Rudolf Steiner y el concepto del flow form o forma en flujo, que según los textos radica en el sexto chakra. Vale, vamos a desgranar esto, porque claro, esta idea asume que el ser humano no es una estatua de piedra, inamovible, sino un navegante constante, una especie de, digamos, surfista espiritual. Y como Steiner observó en la naturaleza, pues el agua nunca se mueve en línea recta, siempre busca el espiral, el vórtice, el ritmo. Precisamente. El agua de la consciencia se mueve entre dos polos que ejercen una fuerza de atracción inmensa. Y como la gente que nos escucha ya está familiarizada con estas dinámicas, podemos ir un paso más allá. Sabemos que un polo es Ahriman, que tira implacablemente hacia la cristalización, la gravedad y, digamos, la densidad material. El otro polo es Lucifer, que empuja hacia la disolución, la expansión descontrolada y el éxtasis puramente ilusorio. ¡Wow! Y lo que rompe todos los esquemas en estos documentos es la perspectiva sobre estas dos fuerzas, porque tradicionalmente la cultura las ha presentado como los grandes antagonistas, los malos absolutos que hay que erradicar. Pero si utilizamos una analogía náutica, imaginamos que somos capitanes de un barco de vela en medio del océano, pues Ahriman sería como un gigantesco remolino en el fondo del mar que intenta tragar el casco hacia las rocas, aplastándolo con la presión, y Lucifer sería como un huracán en el cielo, que intenta arrancar las velas, elevar el barco por los aires y despedazarlo en la atmósfera. Lo fascinante aquí es que los textos insisten, y con mucha firmeza, ojo, en que estas fuerzas no son errores del sistema cósmico, no son demonios que haya que destruir, para nada, son pura física espiritual. Son fuerzas de fricción absolutamente necesarias. Claro, como una resistencia mecánica. Eso es, podríamos verlas como las pesas pesadas de un gimnasio evolutivo. Sin la gravedad estructurada de Ahriman, la imaginación se evapora y no se puede construir absolutamente nada duradero en la Tierra. Y por el otro lado, sin el impulso ardiente de Lucifer, la conciencia se asfixia en un materialismo burocrático y extremadamente denso. O sea que el objetivo no es matar al monstruo, sino usar su fuerza para encontrar lo que el texto denomina la vía vertical. Ese centro exacto que los apuntes llaman el principio crístico o Cristo Sol. Así es, totalmente. Y esa vía central se define mecánicamente como la mezcla perfecta y dinámica entre compasión y creatividad. Cuando un individuo logra capitanear su barco por ese centro, sin dejarse succionar por la lógica aplastante del remolino, ni salir volando por los delirios de grandeza del huracán, desarrolla el músculo más importante de todos, que es la verdadera libertad. Al estabilizar ese flujo, nos dicen los apuntes, el individuo se vuelve confiable a ojos de la evolución. Y es precisamente esa confiabilidad lo que activa el llamado oficio de sembrador-pescador, un estado donde,
Bueno, la persona tiene la capacidad constante de germinar ideas y multiplicar recursos simbólicos para sostener a la colmena humana. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque siguiendo el hilo lógico, si ya hemos conseguido este flujo constante, si ya tenemos esa luz pura moviéndose firmemente por el centro sin desviarse, claro, esa luz necesita un contenedor, un filtro para generar impacto. El agua necesita un cauce para mover un molino, digamos. Exacto, exacto. Y es así como pasamos del fluir rítmico del sexto chakra a la arquitectura geométrica del cuarto chakra, la zona del corazón. Volvemos al punto de partida que mencionábamos antes, el conjunto de vitrales y celosías. Y es un salto conceptual brillante por parte de los autores, la verdad. El flow form de repente encuentra su anclaje físico en la geometría de la flor de la vida. Para proyectar algo verdaderamente útil en la realidad material, esa luz central debe pasar a través de una cristalería interna muy específica. Y el armazón que sostiene esos cristales no está hecho de plomo o hierro, sino de lo que se denomina el hexágono de las fuerzas protectoras. Y hay que recalcar para quienes nos escuchan que este hexágono no es una simple lista de la compra de buenas intenciones. Son 3 pares de virtudes que actúan exactamente igual que los arbotantes en la arquitectura de una catedral. Un pilar sostiene el empuje del otro para evitar el colapso. Tomemos la primera celosía de nuestro vitral. Está formada por la búsqueda apasionada de la verdad emparejada con la apertura. Porque claro, si solo existe una búsqueda obsesiva de la verdad, es facilísimo resbalar hacia el fanatismo o la rigidez mental. Exacto. La apertura mental actúa como el contrapeso mecánico perfecto. Es como poner una mosquitera en una ventana abierta. Permite que circule el aire fresco de nuevas ideas, pero filtra los insectos del engaño. La segunda celosía, el segundo par del hexágono, funciona con la misma lógica. Empareja la ecuanimidad con la tolerancia. La ecuanimidad es la fuerza del individuo para no perder su centro de gravedad ante una crisis personal, mientras que la tolerancia es la flexibilidad de aceptar que el resto del universo lleva un ritmo de aprendizaje distinto. Ya, es como un ancla y a la vez una vela elástica. Nos queda el tercer par para cerrar el marco hexagonal de los vitrales, que es la acción bondadosa emparejada con la persistencia. Y ojo, esto es vital, porque mostrar bondad un martes por la mañana cuando las cosas van bien, pues no requiere arquitectura, pero mantener esa acción bondadosa inalterable cuando el entorno se vuelve hostil, frío o francamente tóxico, eso requiere la tenacidad inamovible de una roca. Totalmente. Ahora, invitemos a quienes nos escuchan a visualizar el mecanismo completo en funcionamiento. Tenemos la potente luz del flujo central vital atravesando este intrincado vitral hexagonal. ¿Qué ocurre del otro lado? Pues que la luz no pasa de largo, sino que se divide, colapsa, en cascada y proyecta sobre el suelo de la realidad física unos patrones de colores muy definidos. Esos patrones proyectados son los 6 oficios sagrados. Y me encanta que los documentos no dejen esto en el terreno meramente filosófico, porque estos oficios son pura acción de calle, o sea, no se trata de sentarse a meditar en el vacío. El primer oficio proyectado por nuestras celosías es ser tierra fértil. Y la explicación es soberbia. No significa ir por ahí intentando plantar por la fuerza las propias ideas en la mente de otros, que va. Significa, más bien, cultivar el propio interior, para que se convierta en un entorno seguro donde las buenas ideas ajenas, las semillas del ecosistema, digamos, puedan echar raíces y prosperar. Lo cual enlaza orgánicamente con el segundo oficio, que es consagrar los dones. Esto implica tomar cualquier habilidad técnica o natural que el individuo posea de forma innata, ya sea, la capacidad de análisis matemático, el don de la elocuencia o una paciencia infinita, y subordinarla conscientemente a un propósito mayor que la simple acumulación para el ego. Es, en esencia, un acto de ofrenda estructural. Ya. Y el tercer oficio me parece, la verdad, una urgencia en el mundo contemporáneo. Es ser palabra que bendice. Si se entiende que el lenguaje humano tiene el poder de estructurar o destruir la realidad, utilizar la palabra para humillar, esparcir cinismo o aportar ruido destructivo es, literalmente, romper la geometría del entorno. Este oficio requiere la disciplina táctica de asegurar que cada palabra aporte estructura, claridad o sane la situación. Y claro, para que el individuo no se disuelva en esa constante entrega hacia el exterior, el cuarto oficio actúa como un pilar de contención fundamental. Agradecer la identidad solar, el yo soy.
Consiste en reconocer la propia chispa divina y la individualidad inalienable, no desde la arrogancia o la superioridad, sino desde la dignidad serena de saber que se ocupa un lugar insustituible en el tejido cósmico. ¡Qué bonito! Lo cual prepara el terreno para el quinto oficio, que es de una belleza profunda. Desarrollar el enjambre con compasión. Se trata de aplicar esta comprensión geométrica a la colmena humana. Asimilar, vamos, hasta la médula, que no existe salvación posible en régimen de aislamiento. Para culminar, claro, con el sexto oficio proyectado a través del vitral, que es resucitar diariamente al amor puro. Y ojo, los textos no hablan de un sentimiento romántico pasajero o pasivo, lo describen como un esfuerzo titánico de pura voluntad. Es la decisión consciente, renovada cada madrugada, de elegir la conexión constructiva frente a la desconexión, incluso cuando la jornada anterior haya estado plagada de traiciones o decepciones amargas. Madre mía. Si damos un paso atrás mentalmente para observar el cuadro completo, tenemos la luz central atravesando el hexágono de virtudes y proyectando estos 6 oficios sagrados. De ese punto de cruz exacto, en el centro del vitral, un centro que el material denomina el punto cero, o Nepohualtzitzin, que es un concepto fascinante de profunda raigambre mesoamericana, que sirve de pivote horizontal de la acción, pues de ahí surge una expansión geométrica aún mayor. La estructura pasa del 6 al 12. Efectivamente, de esa intersección surgen los llamados 12 trabajos del ser. Al consolidar los oficios sagrados, la persona adquiere una nueva función en el tablero, asume el rol del contador de la cuenta sagrada. Esto significa que pasa a encargarse de tareas evolutivas extremadamente tangibles como tejer redes de seguridad reales para el prójimo, purificar la densidad tóxica de los ambientes por los que transita y ejercer como pacificador activo, llegando a la conclusión técnica e irrefutable de que el bien del otro es, literalmente, el propio bien. Vale, pero espera, aquí tengo que frenar un momento la inmersión y poner los textos bajo la lupa, porque claro, leyendo las fuentes originales me encuentro con lo que parece una contradicción flagrante. A ver, por un lado, se insiste en el que el individuo debe cuidar esta arquitectura interna, proteger estos delicados vitrales y celosías, y justo después los documentos introducen la figura del jugador transeúnte, con esa máxima de sed transeúntes, que básicamente insta a reducir al mínimo la exposición al riesgo emocional, a no invertir en lo perecedero ni en jerarquías de estatus social. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una buena observación, sí. La instrucción es clara en ese sentido, no hipotecar el capital espiritual en juegos de poder que el tiempo terminará barriendo. Pero ahí reside la contradicción, precisamente. ¿Cómo se puede exigir ser un transeúnte desapegado, alguien que minimiza sus riesgos y no se aferra a nada, y al mismo tiempo exigirle que cumpla el quinto oficio sagrado de enjambrar y cooperar radicalmente con la colmena humana? O sea, suena paradoja imposible. Si alguien se entrega a construir redes de seguridad social y a resucitar al amor puro cada día por los demás, está asumiendo por definición un riesgo emocional absolutamente brutal. En un mundo lleno de traiciones y caos, ¿cómo se interactúa de esa forma sin que los vitrales internos se hagan añicos? Ya, entiendo perfectamente la duda. Es una excelente observación que de hecho pone a prueba la solidez del sistema, pero la respuesta disuelve la paradoja. Todo radica en comprender una diferencia fundamental que plantea el concepto de la cooperación intrapersonal. Y esto es, la diferencia entre la implicación total en la acción y el apego emocional al resultado. Un jugador transeúnte no es un ermitaño que huye a la montaña para evitar que le rompan el corazón para nada. Al contrario, baja a la plaza pública y participa profundamente en el enjambre. Pero, y aquí está la clave, su centro de gravedad no fluctúa en función de si el enjambre le aplaude, le ignora o le critica. Primero y ante todo, es aliado incondicional de sí mismo. Ah, claro. Entonces, la arquitectura de cristal no se quiebra por ejercer la acción compasiva. Se quiebra cuando esa acción viene cargada con la expectativa oculta de recibir validación a cambio. Has dado en el clavo, sí. Y para explicar cómo una conciencia se vuelve invulnerable a ese riesgo, sin volverse una máquina fría, la geometría sagrada introduce un nuevo modelo espacial, el heptocubo del yo. Si conectamos esto con la perspectiva general, para entender cómo opera, hay que visualizar la creación de un cubo. Por un lado, tenemos el mástil firme de nuestro barco, que representa el eje vertical de los 7 chakras, perfectamente alineado.
Pero, como bien sabemos, un mástil solitario no puede navegar, no genera tracción ninguna. Claro, necesita la fuerza horizontal. Necesita que las velas se extiendan a lo ancho. O, en los términos de este texto, necesita la acción práctica y expansiva en el mundo social, rotando sobre ese pivote que mencionábamos, el Nepohualchitzin. Exactamente. Al cruzar ese inquebrantable eje vertical de los chakras, con la expansión horizontal de la acción desapegada, ese actuar por el deber cósmico y no por la recompensa, se cierra una estructura tridimensional perfecta. Se crea un cubo protector de 6 caras, el heptocubo. Cuando una conciencia logra operar desde dentro de esa geometría, alcanza lo que en los modelos matemáticos de teoría de juegos se denomina una estrategia dominante. Y conviene recordar a la audiencia, por si acaso, que una estrategia dominante en matemáticas es aquel curso de acción que resulta ser la jugada óptima e imbatible, sin importar las decisiones o traiciones que cometan los demás jugadores sentados a la mesa. Precisamente, su paz y su estructura están matemáticamente blindadas frente a las hostilidades del exterior. Y operar continuamente bajo esta estrategia dominante genera a largo plazo el recurso de mayor valor en la contabilidad cósmica, que es una reputación kármica completamente sólida e indestructible. ¡Wow! Y el hecho de que mezclemos conceptos como estrategia dominante matemática con reputación kármica es lo que nos devuelve de lleno a la impactante premisa del principio de este análisis detallado. Porque nos obliga, la verdad, sin concesiones, a despojar al concepto de karma de todo ese grueso barniz místico de castigo y culpa. Culturalmente se ha condicionado a la sociedad para ver el karma como un invisible juez punitivo con un martillo en la mano, esperando a que alguien tropiece para sentenciarlo. Esa típica lógica barata de si haces algo malo, te ocurrirá algo malo, como venganza divina. Es una interpretación casi infantil basada en el miedo, la verdad. Los documentos analizados trituran esa perspectiva y la sustituyen por la lógica fría y hermosa de la teoría de juegos. El karma carece por completo de moralina o deseo de castigo. Es, simple y llanamente, el sistema objetivo de retención de memoria en la gran base de datos del universo. Es el registro inalterable de un juego repetido. Y esto cambia absolutamente las reglas del tablero, claro. Cualquier teórico de juegos sabe que si un grupo va a jugar una partida de cartas una sola y única vez, la traición, el farol o el egoísmo extremo pueden resultar estrategias tremendamente rentables. El problema es que el material fenomenológico parte de la premisa de que la existencia no es una partida aislada. Es un juego que se repite infinitamente a través de múltiples ciclos de desarrollo o encarnaciones. El sistema tiene una memoria impecable y las matemáticas demuestran de forma incontestable que, en un escenario de repetición infinita, donde todos los movimientos quedan registrados, la única jugada lógica, la estrategia absolutamente ganadora a largo plazo, es la cooperación radical. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante en el tablero. ¿Qué ocurre cuando los demás participantes deciden ignorar esa matemática y lanzan ataques directos? ¿Cómo debe responder el poseedor de esos vitrales sin traicionar su propia estrategia dominante? Pues la genialidad de esta arquitectura del yo antifrágil radica en proponer que no se debe tratar a los agresores como enemigos a aniquilar. Más bien, se debe interactuar con ellos reconociéndolos como extensiones de la propia existencia, que simplemente operan en otra fase de desarrollo. Es decir, aplicar una especie de aikido de alta conciencia, utilizar la fuerza bruta y caótica del choque para absorberla, procesarla a través de nuestras celosías y usarla para construir una estructura armónica superior. Transformar la naturaleza del conflicto sin necesidad de recurrir a la destrucción, lo que nos lleva, inevitablemente, a la síntesis monumental que se extrae de todas estas fuentes. Y es que, en este inmenso juego de estrategia, la verdadera victoria jamás consiste en derrotar al oponente. La única victoria real, medible y duradera es el autodominio. Eso es. El dominio magistral del propio flujo de luz para asegurar que atraviese el vitral sin distorsiones provocadas por el miedo o el ego. Volvemos así a la figura del maestro alquimista. Alguien que no huye de las fuerzas de fricción, sino que sabe medir con precisión de cirujano la dosis exacta que necesita extraer de ellas.
Exacto, exacto. Saber cuánta densidad y gravedad estructural de Athriman se necesita inyectar en las venas de un proyecto soñador para que aterrice en el mundo real y cuánta pasión ardiente y descontrolada de Lucifer hay que convocar para romper el hielo de una apatía burocrática asfixiante. A menudo, claro, la sociedad intenta huir desesperadamente de esas fricciones bipolares, pero entendidas mecánicamente y en la dosis correcta, son pura medicina para la evolución. Totalmente. Y bueno, recapitulando el monumental viaje analítico que hemos recorrido hoy, hemos empezado imaginando el caos del agua, aprendiendo a capitanear el barco para no ser devorados por el remolino oscuro del materialismo, ni despedazados por el huracán del vuelo ilusorio. Al encontrar ese centro, descubrimos que la consciencia se consolida como un majestuoso conjunto de vitrales y celosías internos sostenidos por virtudes en perfecto equilibrio. Hemos visto cómo esas estructuras canalizan la luz vital para proyectar en el plano terrenal los 6 oficios sagrados, instándonos a actuar como tierra fértil y palabra constructiva. Y hemos logrado desentrañar la aparente paradoja del jugador transeúnte, comprendiendo que al alinear la voluntad mediante el heptocubo del yo, la cooperación incondicional deja de verse como un sacrificio altruista y doloroso para revelarse como la estrategia matemática más inteligente y dominante dentro del infinito juego de la memoria kármica. La verdad es que es un nivel de análisis que verdaderamente reconfigura la arquitectura interna de quien lo estudia. Y antes de cerrar esta inmersión a fondo, queremos dejar suspendida en el aire una última reflexión, para que quienes nos escuchan puedan tirar del hilo y explorar las implicaciones en su propio tablero de juego durante los próximos días. Me parece una idea fantástica. Pues invito a nuestra audiencia a pensar en el mayor foco de fricción, estrés crónico o conflicto recurrente que exista en sus vidas en este preciso instante. Si, en lugar de percibir ese obstáculo como un castigo injusto del universo, lo observan a través de los relucientes cristales de colores de esas celosías interiores que hemos descrito, ¿qué gota exacta del veneno opuesto se requiere sintetizar hoy para recuperar el equilibrio? Si el entorno actual es un mar de caos emocional sin dirección, quizás sea el momento perfecto para invocar un poco de la fría y estructurada lógica de Ahriman. Por el contrario, si la aplastante rutina de las obligaciones materiales está asfixiando por completo el alma, ¿acaso no urge abrir la válvula y canalizar una chisca de la ardiente rebeldía creativa de Lucifer? Capaz de fabricar la medicina precisa que requiere su entorno. Y como hemos visto hoy, todo ese inmenso poder transformador empieza de manera innegociable por encontrar y anclarse firmemente en el centro exacto de la propia arquitectura.